Bueno, en un principio llegamos con toda la gente sana, contamos con toda la plantilla y bueno, la dinámica de la semana ha sido bastante buena. La verdad que los entrenamientos seguimos creciendo poco a poco y estamos evolucionando y bueno, pues el ambiente sigue siendo positivo y con confianza. Bueno, a ver, el grupo es honesto, yo creo en el análisis que hace interno propio de la plantilla, más el nuestro del cuerpo técnico, en el sentido de que estamos siendo conscientes de que todos los partidos que hemos enfrentado en estas 3 últimas jornadas hemos sido competitivos en todos los partidos. Sí que igual el último en casa nos penalizó demasiado la puntería de cara a conseguir un resultado mejor, y el otro día en Pontevedra errores que teníamos entrenado y vistos nos penalizaron demasiado en la primera parte, cuando nosotros mejor estábamos y estábamos siendo claramente dominadores del partido. En ese sentido sí que los resultados no están siendo justos con el trabajo que está haciendo el grupo, pero sí que el grupo es consciente de lo bueno que está haciendo y de aquello que tenemos que tener muy controlado para no sufrir. Bueno, al final la dinámica de entrenamientos nuestra a lo largo de la semana es tocar todos los puntos propios del juego, porque la organización de las sesiones así lo focalizamos y así entendemos desde el cuerpo técnico el entrenamiento. Pero bueno, en líneas generales seguimos retocando un poco todas las situaciones de juego, tanto pues en los inicios, reinicios, continuidades del juego, organización defensiva, la pelota parada. Bueno, estamos dándole un poco todo aquello donde nosotros consideramos que es verdaderamente importante, y sobre todo por las características del oponente y qué podemos hacerle daño en base a nuestras características y perfil de jugadores. Bueno, pues seguramente el Compostela junto al Pontevedra y Navalcarnero pues puedan ser de los equipos que mejor fútbol desarrollan en la categoría, ¿no? Cuando estamos hablando sobre todo en juego combinativo, son capaces de desajustarte, de tener mucha continuidad en el juego, de generar muchas superioridades numéricas. Es un equipo que posiblemente dentro de la categoría mejor domina el juego de posición y bueno, pues es un rival importante, lógicamente, por eso está luchando por lo que está luchando. Pero bueno, referente al mismo discurso que tuve la semana pasada cuando nos enfrentamos al actual líder, ¿no? En esta competición no te vas a enfrentar nunca a un rival débil, pero sí que nosotros creo que estamos en una línea muy ascendente, tanto en juego como en continuidad de las acciones que estamos repitiendo en el día a día, y creo que tenemos las herramientas suficientes como para poner las cosas difíciles y sobre todo sacar los 3 puntos, que es el objetivo. Sí, a ver, el club ya a principios de semana tomó 2 medidas importantes en cuanto al reparto de entradas para los niños de la localidad, y tanto los precios que están poniendo para que la gente pueda acudir a Ganzábal. Encima creo que es un partido muy importante para nosotros y la gente tiene que echar ahí un empujón al grupo y al equipo, a crear un ambiente complicado al rival, desde el respeto, pero sí que vean que es difícil sacar aquí algo. Y encima también para mucha parte de la afición como la familia, pues bueno, el club va a felicitar o va a tener un acto de cara al alevín y al juvenil que han conseguido los ascensos, y que aprovechamos desde el primer equipo para felicitarlos públicamente. Y bueno, creo que tanto el apoyo al primer equipo como al fútbol base, creo que es un fin de semana muy oportuno para que el aficionado del Unión se sienta orgulloso y venga a respaldar al club. Bueno, al final es la ley del fútbol que en las últimas jornadas se unifique, y creo que es lo oportuno y lo lógico. Y bueno, el horario depende de la climatología que vaya a tocar ese día, pues puede influir más o menos en función de dónde vayas a jugar, pero bueno, no considero que sea algo que vaya a perjudicar a ninguno de los equipos ni en ningún partido. Entonces, bueno, lo veo como una medida lógica y entendible. No, la verdad que, a ver, arrepentimiento en sí, desde el cuerpo técnico intentamos tomar las mejores decisiones. Podremos estar más o menos acertados, lógicamente, en el desarrollo, porque se trata de un juego y hay un alto porcentaje de incertidumbre en las decisiones que tú vas a tomar.
pero la verdad que estoy muy contento con el grupo. Creo que en las 3 semanas que llevamos nosotros en el cuerpo técnico, quitando Javi, el portero suplente, Nacho, Gonzalo, que venía de estar lesionado, y creo que no me dejo y Fran Roldán, que venía de estar con la lesión, han participado todos. Entonces, eso habla muy bien del grupo que tenemos, y luego de que todos a nivel de cuerpo técnico y de plantilla confiamos en la gente que está y que sabemos que lo puede hacer bien. Entonces, nada, de cara a este fin de semana, seguir en la línea que estamos, el equipo metido, la afición que esté metida, e intentar generar un buen ambiente desde el calentamiento, ya no desde el primer minuto de juego, para intentar quedarnos con los 3 puntos.